o en una postulación presidencial. Cero austeridad. Usando recursos que en otros países, sobre todo países civilizados, son muy recurrentes. Pues ese del teatro en círculo que llaman, ¿no? Y se vio muy bonito, a diferencia del caos que hubo con las llamadas a los candidatos por libre postulación, que eso al principio fue un caos tecnológico. Esto fue de primer mundo, Ricardo. Bueno, tuvimos una oportunidad ayer de mostrarle al país que tenemos una capacidad de organizarnos, que tenemos un activismo importante en el movimiento Otro Camino. Todo lo que ustedes vieron ayer es un ejercicio que ha costado 6 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo de compromiso, porque las personas que estaban allí y que llenaron esta convención estaban allí por convicción, no estaban allí porque se les otorgaba algún beneficio específico para que estuvieran presentes. Se movilizaron de todas partes del país, provincias y comarcas, no solo para venir a la convención y votar, en el caso de los líderes nacionales y el directorio nacional, sino también los candidatos que presentamos al país ayer, cientos de candidatos, y todavía falta una parte de la oferta electoral. Hicieron su trabajo y estoy muy contento, me siento muy orgulloso del equipo que tenemos, y la ciudadanía pudo ver ayer de qué se trata el movimiento Otro Camino, lo que le proponemos al país, tanto en propuesta como en discurso, como en visión, y una forma distinta de hacer política. La verdad es que estaba bien bonito y bien organizado. No vi que hubiera como límite de presupuesto. ¿Cuánto costó ese evento? No tengo los detalles todavía, con mucho gusto se los puedo brindar posteriormente, al final cuánto costó el evento, pero lo que sí le puedo decir es que utilizamos toda la creatividad y recorte que se pudiera utilizar para que el evento, dentro de lo que nos costó, fuera lo más económico posible, y agradezco obviamente a todas las personas que creen en nuestro proyecto y creen en este movimiento, hicieron posible con su apoyo que ocurriera la convención presidencial el día de ayer. Ricardo, vamos a hablar un poquito ahora del discurso. Hay quienes consideran que el discurso fue quizás un poquito largo, fueron como 40 y pico de minutos. No, quizás no, eso estaba más largo. Sí, pero independientemente del tiempo, no dejó ningún tema de los temas que se requieren en una campaña política por abordar, y eso hay que destacarlo, porque yo puedo hacer un discurso de 10 minutos y simplemente dar un brochazo de cosas sin profundidad. Pero puedes hacer uno de 20 y hablar de todo. No, pero yo creo que, o sea, a mí el discurso personalmente me gustó, incluso abordó temas sensibles que estamos teniendo, la preocupación ya no de la posibilidad, sino de la real existencia, por ejemplo, del cambio climático. Eso ningún otro candidato lo ha abordado. Además, los temas que sí, todos sabemos que van a ser el gran reto de quien ocupe la silla presidencial. O sea, a mí me gustó, pero tengo que ser sincera, perdí el hilo en algunos momentos. O sea, lo sentí demasiado largo. Bueno, pero fue un discurso... que el próximo va a ser más corto. Fue un discurso con mucha profundidad desde mi punto de vista. Y eso es lo que requerimos en la campaña, porque es que hasta ahora los discursos son la insultadera y la gritadera y la descalificadera. Por ejemplo, el de Melitón Arrocha, ayer eso parecía discurso que le iba a dar un yeyo, pero bueno, como discurso de la vieja guardia. Lo hubiera podido salvar, ¿no? En cambio, Ricardo, diciendo las cosas como deben decirse, sin ambajes y sin evasivas, abordó los temas fundamentales que se requiere para un gobernante. No, yo no cuestiono para nada el contenido. El contenido se dijo todo lo que se tenía que decir. Yo solamente digo que se pudo haber resumido un poquitito. Bueno, para la próxima lo tomaremos en cuenta. Para el de toma de posesión. No, pero más allá de la forma, vayamos al fondo del discurso. Creo que lo más importante es el fondo. Claro, por supuesto. Ya eres candidato presidencial. Gracias, Tenor. Y yo creo que es el momento de hablar de fondo contigo y con todos los candidatos, ¿no? Oye, veamos ahora. Si fue el escenario bonito, si fue el discurso muy largo, muy corto, vayamos al fondo, claro, y creo que el tema es importantísimo. Ahora, además, Flor, y tú lo destacaste ayer en Twitter, con la presencia de Maribel Gordón y Richard Morales, hay que subirla. Ahora sí hay que subir la vara de los debates presidenciales, porque ya no se trata si no, los van a desbaratar. de la diatriba. Bueno, volvamos con el señor Lombana. Sí. Yo creo que hay temas claves aquí, entre ellos el tema de la lucha contra la corrupción, que creo que fue parte de... desde la mañana estuviste hablando del tema de la lucha contra la corrupción. Yo creo que es parte importantísima en esa propuesta tuya como candidato presidencial.
Sí, tanto eso, que hemos sido consistentes en señalarlo, como lo que planteaba Guido. Quisimos ayer en el discurso dejar claras las prioridades. Y si se dieron cuenta, antes de entrar en los otros temas, fuimos claros, amplios y contundentes en manifestar el compromiso del movimiento Otro Camino con la agenda verde, con el cambio climático, con los desafíos ambientales que tiene no solo Panamá, sino el planeta, y cómo nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad es precisamente una de nuestras principales fuentes para el desarrollo y no para tratarlo, maltratarlos, malgastarlos, destruirlos, como hemos estado haciendo hasta la fecha. Pudimos también expresar en el discurso de ayer nuestro planteamiento en cuanto a el estado de la democracia, la preocupación que tenemos por la pérdida de confianza en la democracia, no solo en Panamá, sino en el mundo, y cómo la forma en que se ha manejado la política en los últimos 30 años en Panamá ha precisamente sido la causa de que se haya perdido la confianza en la política, porque se ha desprestigiado la política y el país, tanto localmente como internacionalmente. Y también tuvimos la oportunidad de plantear con amplitud cuál es nuestra propuesta económica, cómo vamos a generar los empleos que el país está necesitando y demandando en este momento, cómo vamos a incentivar el trabajo de los jóvenes entre 18 y 25 años, cómo vamos a enfocarnos principalmente en la micro y pequeña empresa, que es casi el 80% del movimiento de empleos y de la economía en el país, cuáles son las áreas formales de la economía que vamos a impulsar: turismo, logística, marítimo y puertos, construcción privada, infraestructura pública y el sector agropecuario, con el énfasis en la agroindustria. Y también pudimos hacer nuestros planteamientos con respecto a agua potable, recolección de desechos, acceso a medicamentos, y al final de nuestro planteamiento también hubo espacio para reiterar nuestra convicción y nuestra visión en materia de salud y en materia de educación, con propuestas específicas. Cerramos nuestro planteamiento ayer también enviando un mensaje claro al resto de la oferta electoral, o al menos a los principales representantes de la política de los últimos 30 años, que me parecía importante también aprovechar el momento para separar claramente y trazar una línea entre quienes estamos en política para sanear el país, sanear las finanzas públicas y devolverle el país y nuestros recursos a los panameños, y quienes se han dedicado a saquearlo, a maltratarlo y a destruir la reputación tanto a nivel local como a nivel internacional de un buen país, de un pueblo noble que tiene muchas cosas buenas, pero que ha sido maltratado. Y en cuanto a las propuestas ayer, ¿cuándo vamos a tener un plan de gobierno como específicamente con el cómo se van a realizar estas propuestas? Bueno, cuando venga la campaña, nosotros vamos a ir publicando propuestas como lo hemos hecho hasta ahora, y eso no va a parar. Pero el documento donde usted pueda estudiar el plan de gobierno con el qué, el cómo y el cuándo, cuando venga la campaña política, créanme que lo va a tener en sus manos para poder leerlo, estudiarlo, escudriñarlo y preguntar al respecto. Está ahora mismo, ya hay borradores del documento, lo hemos estado revisando, hay un equipo trabajando en esto, y yo le estoy dando seguimiento directo al avance del documento para asegurarnos no solo de que sea completo, sino que vaya en línea con lo que nosotros hemos planteado. Ojo, este no es un plan de gobierno, y recordemos la experiencia de la elección pasada. Se me criticó por lo que hicimos la vez pasada, sobre todo porque hicimos un listado de compromisos en vez de un plan de gobierno, y nosotros tomamos nota para mejorar eso que hicimos la vez pasada. Pero yo no quiero dejar de decir que el plan de gobierno no es nada sin la convicción, y no es nada sin la conexión con lo que el pueblo necesita, porque el plan de gobierno de Cortizo era el más bonito de todos, y era el más completo, y el de más fotos, y el de no sé cuántos profesionales, pero no había ninguna voluntad de cumplirlo. Sí, pero, entonces, es la prueba que tenemos, es el documento que tenemos hoy base para poder cuestionarlo. Lo van a tener, tiene unos lineamientos de guía que fueron planteados evidentemente tanto por mí como por mi equipo de trabajo, y en su momento la población
con las propuestas que ya hemos venido adelantando, más lo que se presente en el plan de gobierno, podrá evaluarlo para tomar su decisión. Mira, vi que el tema de educación, sí fuiste muy específico con el tema de la escuela normal, cuando menos tenés a Rosemena. O sea, explícanos acerca del tema de educación y lo que tú estás percibiendo y de qué forma puedes afrontar los problemas que tiene la educación. La educación nacional tiene múltiples problemas, no lo digo yo. Está planteado en el Compromiso Nacional por la Educación. Puedes enfocarlo desde el punto de vista de la infraestructura que se necesita mejorar, desde la tecnología que hay que darle a los estudiantes, desde la nutrición y la alimentación de los niños y de los jóvenes en las escuelas, que todavía es un reto, desde el pénsul académico. Hay distintos problemas. Sin embargo, hay uno solo que transforma la educación. Porque tú puedes tener la mejor infraestructura, pero eso no transforma la educación. La educación se transforma transformando a los estudiantes y a los docentes. Vamos a las pruebas. Hoy tenemos los resultados de las pruebas internacionales indicando que solo 3 de cada 10 estudiantes evaluados entienden lo que leen. El problema es gravísimo el que tenemos en el sistema educativo. Entonces, para transformar la realidad de los estudiantes, hay que transformar la realidad de los docentes. Y para transformar la realidad de los docentes, hay que transformar las universidades donde se forman los docentes. Tenemos que tener la mejor universidad y el mejor centro de formación docente de la región. Y esa es la Escuela Normal de Santiago. Con la firma de acuerdos de cooperación con las mejores universidades del mundo, vamos a implementar un programa de transformación en corto plazo de la Escuela Normal Juan Demóstenes de Arosemena a este centro de formación docente. ¿Para formar a quiénes? Vamos a hacer una convocatoria para los mejores estudiantes del país. No los podemos obligar a estudiar docencia, obviamente, pero vamos a hacer la convocatoria para que de los mejores estudiantes de todos los planteles educativos sean becados 100% por el Estado, porque para eso son las becas, para apoyar a estos estudiantes, para que sea formada, una nueva generación docente, que empezando en el 2025 tendría su primera generación 4 años después, graduando a los primeros 4.000 o 5.000 nuevos docentes, y es un programa que empieza de allí y a 7 años tienes 35.000 nuevos docentes formados. Eso implica una transformación quizás la más importante de la escuela normal. Por eso quiero destacar de tu discurso lo que hablaste acerca de la transformación de la escuela normal. Y estos ya hay personas que han trabajado en esto, ojo. Este es un proyecto que está bastante avanzado en el papel. En esta administración no sé por qué no ha podido avanzar, entiendo que ha habido ciertos problemas, pero hemos conversado con las personas que han estado involucradas en el proyecto, y una de ellas es el doctor Stanley Mouchet, que es parte de nuestro equipo de trabajo en materia de educación, y él nos ha conectado evidentemente con las personas que han estado detrás del proyecto. Y para todos los docentes que son actualmente parte del sistema, no tiene que haber ninguna preocupación, porque no estamos hablando de reemplazarlos, no, estamos hablando de empezar a formar una nueva generación docente y de que los docentes actuales reciban el apoyo que necesitan del Estado. Yo quiero enviarle un mensaje a todos los docentes del país. Hoy, los concursos que son por mérito se están definiendo muchos preguntándole al docente si está inscrito en el PRD. Y si no está inscrito en el PRD, no califica o le ponen todas las trabas del mundo. Señor docente, si usted quiere dejar de estar secuestrado por un sistema de partidos políticos que le exige que usted se inscriba y que no le importa sus méritos, su esfuerzo y sus estudios, aquí le estamos ofreciendo una alternativa para valorarlos por lo que son, por lo que valen, por su preparación y por su experiencia, que es lo que un sistema debe ofrecerle a sus docentes y a su país. Ese es para nosotros el principal elemento de la transformación educativa, que no se resuelve en un día, pero es la decisión que hay que tomar y es la decisión que nosotros, o la propuesta que nosotros le estamos planteando al país para la transformación. Esa beca sería sufragada 100% por el Estado para formar a esta nueva generación docente. Y cuando habla de nueva generación docente, estamos hablando, obviamente, de nuevas metodologías, de la tecnología, de transformación en el pensum, porque nos hemos quedado atrás. O sea, hablemos un momentito de cómo el futuro llegó y nosotros nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás, como decía en mi discurso, nos quedamos atrás en tecnología.
en formación en ciencia, en investigación, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, blockchain, big data, tantas cosas que hoy están ocurriendo y que llaman mucho la atención de la población joven y donde habría muchas oportunidades para emprender o para instalar inversión extranjera aquí que pueda desarrollar este tipo de áreas de la actividad económica o en este caso la industria ligada a la tecnología. Hay que potenciarla, pero para eso necesitamos a docentes alineados con esta nueva generación de cosas que están pasando en el mundo. Vamos a un cambio, volvemos y seguimos hablando. Yo tengo 2 preguntitas para después del cambio, ya volvemos. Ya estamos de regreso con más, hoy con el ya candidato presidencial Ricardo Lombana. Ricardo, me llamó la atención, ayer escuché a Calicho Abadía decir que la afinidad más natural que tenía Moca con los candidatos a alcalde o los precandidatos a alcalde hasta ayer era con Edison Broce en cuanto a valores y todo lo demás. A mí me llama la atención porque Broce ha dicho abiertamente ser pro Bukele. Aparte es antimatrimonio igualitario, pro ideología de género, evade los cuestionamientos, no se dirige directamente, no es directo en sus cuestionamientos. Por ejemplo, con la campaña de Willy Bermúdez, lo vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los valores en común que tienen, teniendo en cuenta estas cosas? Edison Broce, desde la Asamblea como diputado y ahora como aspirante a la alcaldía, hemos visto su propuesta, tanto para la alcaldía y hemos visto su ejecutoria como diputado. Y los puntos centrales en los que él ha trabajado desde la Asamblea y los puntos centrales de su propuesta se alinean casi que al 100% con lo que nosotros hemos planteado al país. Él coincide 100% en la reducción de la utilización de fondos públicos para actividad clientelista y actividad política. Ahí hay un alineamiento al 100%. Él promueve y ha planteado ampliamente y ha presentado proyectos de ley para favorecer la meritocracia, es decir, que las becas, que los nombramientos, que el avanzar en la vida y las oportunidades no sean porque te inscribiste en un partido, sino que sean por mérito, por tu esfuerzo, por tu valor. ¿Y no te preocupan las cosas que te digo? Me preguntaste qué cosas nos acercan y estoy diciendo, estas son las cosas que yo he escuchado y he visto de Edison Broce y la que él tiene en su propuesta como candidato a la alcaldía, y hay muchas otras, para no enumerarlas todas, en las que coincidimos. Tal vez habrá algunos planteamientos en los que no coincidimos, pero no creo que eso nos debe llevar a no poder lograr un acuerdo con Edison Broce. Todavía no hay un acuerdo cerrado, pero yo creo que ya es evidente que nosotros vamos a ser consistentes. Queremos llevar no solo a la presidencia, sino a la alcaldía, a candidatos que representen a los independientes. Y él es una buena opción como representante de los independientes y para la alcaldía de la ciudad de Panamá. Entonces, si hay esos temas o si son temas en los que no coincidimos, no creo que sean temas que deban separar la posibilidad de lograr un acuerdo. En ese orden de ideas de que el movimiento Otro Camino desea llevar a candidatos independientes a cargos de elección popular, pareciera que la alianza natural sería entre el movimiento Otro Camino y, por ejemplo, el grupo Vamos, ¿no? Sin embargo, ayer en Santiago, en el cierre de Vamos, Gabriel Silva expresó que ellos no estaban apoyando a ningún candidato presidencial, pero eso puede variar. Pero por otro lado, Juan Diego Vázquez dijo... Sí, Juan Diego Vázquez reconoció los méritos de Ricardo Lombana al haber creado un partido, etcétera, etcétera, para los independientes, pero ahí hay como una, no sé, como un choque de ideas entre los dos fundadores del grupo Vamos. Bueno, nosotros hemos sido consistentes. Nosotros creamos una estructura partidista por la necesidad que teníamos los independientes de tener una estructura organizada. Y aquí está, 4 años después, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, sin cambiar el discurso, con el mismo planteamiento, esa estructura. Fuimos a nuestro proceso interno para la elección de candidatos a diputados, alcaldes y representantes y tomamos la decisión
de dejar libre, no postular y reservar el 50% de los cargos para que podamos postular a esos candidatos de la coalición Vamos y de otros grupos independientes y de libre postulación. Pensamos igual en casi todo. Queremos lo mismo para el país. Hemos demostrado con acciones que estamos dispuestos a hacerlo y la población está pidiendo que los independientes no vayamos separados. La pelota está en la cancha de ellos. Yo pregunto, ¿hay otro candidato independiente a la presidencia de la República? Hay tres que ayer aparecieron, no sé qué piensas de ellos. ¿Qué piensas de Zulay? ¿Qué piensas de Melitón Maribel Arrocha, Gordón. de Maribel Gordón? Usted que fue de candidato independiente, antes de ¿no? contestarle la pregunta, solamente termino diciendo que ellos tendrán que tomar una decisión. Yo respeto y los felicito por lo que han hecho desde la Asamblea y lo que han hecho con la coalición Vamos, que ayer culminó su proceso de recolección de firmas de manera exitosa, colocando a muchos de sus candidatos en la papeleta. Ahora se podría lograr mucho más impulsando a gran parte de esos candidatos, no solo en la papeleta de independiente, sino empujados también por la papeleta de Otro Camino y la candidatura presidencial. Pero ellos no formaron su coalición para apoyar una candidatura presidencial. Eso lo han dicho y eso yo lo respeto. Sin embargo, el país está en un momento histórico. La división de los independientes no solo podría costar una elección, podría costar el futuro de la nación y la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Quienes queremos transformar esta realidad que es muy grande y yo vuelvo a reiterar pues esa necesidad y ese objetivo de unificar a todo este bloque independiente. Sobre los candidatos de libre postulación, no voy a entrar en temas personales porque aquí no se trata de personas, pero he dicho y reitero que los partidos políticos, al ver el éxito que tuvimos los candidatos independientes en el 2019, era obvio que iban a penetrar la libre postulación desde el partidismo. Es totalmente desfigurado. Y así ocurrió. O sea, tenemos a 3 personas con sus méritos que representan a partidos políticos o a tendencias partidistas. Aunque eso no es malo per se, por ser de partido, no era el propósito de la libre postulación. No son candidatos independientes. Entonces, el sistema se manipula y se presta para que estas cosas ocurran y por eso nosotros conformamos un partido. Si yo hubiera corrido por la libre postulación, hubiera tenido que enfrentarme a grandes chequeras de recolección de firmas y me hubiera podido quedar por fuera de la recolección y hoy no estaría sentado aquí como candidato y con cientos de candidatos a distintos cargos de elección popular. ¿Has pensado en llamar a alguno de los que no obtuvieron las firmas? Los hemos llamado. Nosotros los hemos llamado. No tengo problema, ni debemos tener problema en conversar con los aspirantes presidenciales por la libre postulación, siempre y cuando no tengan problemas con la justicia. Y creo que hay una candidata por la libre postulación que claramente tiene un problema muy serio con la justicia y eso nosotros sí somos tajantes y radicales en ese tema. Y por el lado de los que no lograron estar en la papeleta, tanto Eduardo Quirós y Francisco Carreira. O sea, que consiguieron ustedes nos han visto mínimo, sí. reunidos. Y Kathleen. ¿No? Kathleen también. Ustedes nos han visto reunidos. Bueno, con Kathleen Levy no nos hemos reunido con Eduardo Quirós, con quien tenemos bastantes coincidencias, y también hicimos una reunión aquel día en el restaurante Trapiche, ustedes vieron, donde estuvo Paco Carreira, y sí hay acercamientos para tratar de ir unificando no solo esta figura, sino también figuras como las de Edison Brose y otros más que iremos anunciando al país poco a poco. Ayer cerramos el día con 10 candidatos. Buco. Y de esos 10 candidatos todavía faltan las alianzas y todavía falta la posibilidad de inhabilitación de uno de los candidatos de Ricardo Martinelli. ¿Cuántos candidatos ves finalmente corriendo el 5 de mayo? Es una pregunta muy difícil de contestar. Ojalá fueran menos, definitivamente. Si la justicia hace su trabajo, por lo menos hay uno menos. Pero y las alianzas naturales, ¿no? Y creo que va a haber alianzas y probablemente tendremos menos candidatos. No sé cuántos, no creo que haya menos de 7, por lo que yo estoy más o menos viendo, pero la política a veces sorprende, ¿no? Entonces,
Lo que yo sí sé es que yo soy candidato presidencial a partir del día de ayer y voy a ser candidato presidencial el 5 de mayo de 2024. Aspiro a ser el presidente de la República y asumir gobierno el 1 de julio de 2024. ¿Has pensado en compañero o compañera de fórmula ya? En nombres no, hay un equipo que está trabajando en perfiles, hay un equipo que está trabajando en perfil de vicepresidente o vicepresidenta, hay un equipo viendo perfiles para cargos como Contraloría General de la República, Ministerio Público, o sea, cargos que son de alta importancia para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado. Y sí, para vicepresidente, definitivamente que estamos viendo perfiles, pero no solo los perfiles de lo que yo quisiera como compañero de fórmula, sino qué espera el país. O sea, estamos aprovechando los recorridos que hacemos un poco para también tener una idea cuál es la expectativa de la población con respecto a un compañero de fórmula para las elecciones del 5 de mayo, porque no es cualquier decisión. Se trata del próximo vicepresidente o vicepresidenta de la República y vamos a tomar la decisión con mucha seriedad. Yo tengo una última pregunta muy rápida porque tenemos que ir a cambio. Vamos ayer se refirió a los independientes como verdaderamente independientes. Y tú te referiste independientes de verdad. Cuando ya le están poniendo adjetivos a un adjetivo, ¿significa que el mero adjetivo principal no es suficiente? O sea, ¿ya ser independiente no es suficiente? Bueno, yo creo que es un poco para tratar de ayudar a la población a que no se confunda con los disfrazados independientes. Tienes que ser independiente de chequeras. Y de criterio. Tú tienes donantes de campaña, tú tienes que tener reglas para el financiamiento que dejen muy claro que quien dona tu campaña no está comprando una concesión, ni comprando un contrato, ni comprando un negocio. Ni comprando favores, espacios. Sí, un pero para beneficio eso posterior. hay reglas. Entonces, O sea, porque es que también hay que ver los favores y los espacios políticos cuando ganan las elecciones. Bueno, yo, por ejemplo, el vicepresidente de la República o el candidata a vicepresidente de Ricardo Lombana no va a ser un tiquete comprado por un donante. Por eso es importante saber quiénes son los donantes antes de elegir a los candidatos. Y los ministerios se van a decir de esa forma cómo ha trabajado la ¿Cuándo vamos a conocer tu lista de donantes? Cuando nosotros terminemos este proceso de candidatura, la entregaremos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral creo que la tiene que publicar o la cuelga en su página y la ciudadanía va a poder conocer lo que tenga que conocer de acuerdo a la ley, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Independencia de económica, de chequeras, independencia de criterio, de que tú puedes hacer políticamente sin estar amarrado, sin estar coaccionado. Esa es la independencia real y esa es la independencia que represento, que representan otros como Juan Diego, como Gabriel, como Edison y muchos otros independientes. Y yo creo que la ciudadanía eso es lo que tiene que ver. Y no estamos tratando de poner adjetivos sobre adjetivos porque no es suficiente, sino porque hay mucha gente tratando de engañar a la población queriendo hacer ver que son independientes de chequeras o independientes de grupos económicos y realmente están disfrazados. Y la ciudadanía tiene que estar muy clara y eso se refleja en palabras y eso se refleja en acciones. Los planteamientos que yo hice ayer y los planteamientos que he estado haciendo por 6 años creo que demuestran claramente que yo no respondo ni a intereses políticos particulares ni a intereses económicos particulares. Por ejemplo, nuestra posición sobre el contrato minero. Ahí hay una demostración clara. Nuestra posición sobre el mercado de medicamentos, donde tiene que haber mayor competencia para abaratar los costos de los medicamentos. Y muchas otras cosas que hay que hacer en este país que demuestran que estamos dispuestos a tomar las decisiones que el país necesita y no las que están dictando o las que han estado dictando por 30, 40 años las decisiones políticas. Gracias, Ricardo, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos. Gracias a ustedes.